de contaminación que también se estudian. ¿Estamos? Para los que recién llegaron, estábamos hablando de otros tipos de contaminaciones que también, sobre las cuales también se trabaja, se realizan estudios toxicológicos, que son la contaminación física. Dentro de lo que es contaminación física, entra todo lo que está relacionado con el ruido, con la temperatura, con la radiación, ¿sí? Que fundamentalmente causan alteraciones en lo referente a cambios neurológicos o sensoriales. ¿Bien? ¿Estamos? Sí, sí. Sí, profe, perfecto. Sí. Bueno. Vamos a seguir un ratito más, antes que se nos corte. Si se corta de nuevo, terminamos ahí y nos conectamos la clase que viene, ¿ok? Dale. Bueno, vamos a tratar de seguir un poquito más. A ver esto, vamos a quedar acá. Bueno, entonces, las sustancias químicas que son de origen natural o sintético, que pueden modificar negativamente el medio ambiente y el ser humano son tóxicos, y son los que vamos a estudiar. De esas dos ramas, nosotros vamos a hacer hincapié fundamentalmente en aquellas sustancias que son aportadas al medio por el hombre, ¿sí? No vamos a hacer referencia mucho a lo que son contaminantes naturales, sino principalmente a todos los que son de uso antropogénico. Dicho esto, vamos a hablar un poquito de, a ver, déjenme ver por dónde seguimos, de las fuentes. A ver. Profe. Sí. Sí. Perdón. No, nada más quiero pasar un dato que a lo mejor a los chicos también les guste. Vos sabés que yo vi una serie hace poquito en Amazon Prime que se llama El Terror, que trata, bueno, al margen de toda una cuestión ficticia, trata de la contaminación con plomo, con el tema del saturnismo. Envasaban para los marinos, envasaban en latas. Mira. Es muy interesante que esto fue así más o menos en fines del siglo XIX, que tuvo un problema muy grande Inglaterra por contaminación con plomo, en lo que era el envasado de carne, hacían carnes con salsa para que se llevaran, y bueno, acá se muestra una expedición al Ártico que pereció todos los embarcados por esto. Por haber enlatado alimentos en latas que no eran aptas para consumo humano. O sea, exactamente. Eran de de plomo. Ajá. Está bueno. ¿Cómo me dijiste el nombre? El Terror se llama. Bien, o sea, buenísimo. Es como que hay todo lo que se llama El Terror, porque es como que ellos le aducen todo, empiezan a morir y te muestran bien todo como se va degradando el cuerpo, es terrible la intoxicación que tienen, y ellos es como que le aducen todo esto, como que le está pasando algo, qué sé yo, más allá sobrenatural, y se estaban envenenando con plomo. Con el plomo, claro. Eso pasó en muchos lugares donde el pH de los alimentos, sobre todo los que son envasados en latas, hace que el recubrimiento de la lata se solubilice y produzca cierto tipo de intoxicaciones sobre todo de intoxicaciones. Buenísimo, la vamos a tener en cuenta. Bueno, ustedes saben que las sustancias químicas, para que tengan idea, en el mundo existen más de 52 millones de sustancias químicas sintetizadas por el hombre. Y estas sustancias tienen como un número de documento que se llama CAS, ¿sí? Hay un registro donde las distintas sustancias que son sintetizadas por el hombre se les asigna un número que se conoce como CAS, ¿sí? CAS, es el número CAS de cada sustancia.
Y para que tengan idea, hoy por hoy hay exactamente alrededor de 51.667.000 sustancias químicas distintas que son usadas, manipuladas y posteriormente desechadas por el hombre. Muchas de las cuales no se conoce su toxicidad, ¿sí? Las emisiones industriales también constituyen un 39% de los contaminantes que son arrojados a la atmósfera anualmente. Y alrededor del 0,1% del petróleo que se transporta por vía marítima es arrojado al mar a lo largo de un año, ¿sí? Si tienen en cuenta que se transportan toneladas y toneladas de combustible, es un número bastante importante. Obviamente son arrojados por accidente, no porque uno quiera tirar petróleo al mar, sino por distintos accidentes que tienen los distintos transportes que se dedican a transportar petróleo, ¿sí? Los agentes químicos y que nosotros vamos a hacer hincapié en esta materia y que son de mayor uso son los metales, los hidrocarburos, los compuestos orgánicos, dentro de cuales tenemos los pesticidas y los herbicidas, además de los fertilizantes, los PCBs y los compuestos bromados, muchos de los cuales se utilizan como retardantes de llamas. Esos son los principales grupos que vamos a ir mencionando y que vamos a ir estudiando las distintas propiedades físico-químicas a lo largo de esta materia. ¿Estamos? ¿Sí? Sí, genial. Sí, muy bien. Entonces, habíamos quedado que la toxicidad era la capacidad de una sustancia para producir una alteración dañina en un organismo vivo. ¿Estamos? Esta cualidad de un tóxico depende de factores que son inherentes a la sustancia, o sea que son, además de factores que son inherentes a la sustancia, también de factores que son propios de los organismos que son expuestos a estos contaminantes. O sea, que a la hora de estudiar el comportamiento el comportamiento tóxico de una sustancia, vamos a tener que tener en cuenta factores que son propios de las sustancias y factores que son propios de los organismos que son expuestos a estos tóxicos, ¿sí? Dentro de los factores que son inherentes a las sustancias, o sea, que son propios de unas sustancias, a ver si esto no, que son propios de una sustancia, encontramos los siguientes, que son los fundamentales. La reactividad de la sustancia. ¿De qué hablamos cuando mencionamos reactividad? Es la capacidad que tiene de la molécula de reaccionar con grupos endógenos del organismo, aumentando la capacidad del tóxico para alterar procesos metabólicos, ¿sí? Por ejemplo, un ejemplo de esto son los grupos nitrito, o los grupos amonio, que están presentes en el ion ferroso, o sea que pueden unirse al ion ferroso que forma parte de la hemoglobina de la sangre. O sea, ustedes saben que el ion ferroso que forma parte de la hemoglobina de la sangre es el que transporta, ¿qué? La molécula de oxígeno, ¿sí? El oxígeno se une a este ion ferroso y ese es transportado a los distintos órganos a través de la sangre. Bueno, hay muchos compuestos que pueden desplazar al oxígeno, por ejemplo, los nitritos es uno de ellos, los nitratos también. ¿Qué hacen estas moléculas? Desplazan y se unen al ion ferroso en lugar del oxígeno. Por lo tanto, se pueden transformar en tóxicos para el organismo, ¿sí? Hay una enfermedad que se llama metahemoglobinemia, que se produce cuando uno consume agua que tiene exceso de nitratos, ¿sí? Y que es muy perjudicial fundamentalmente para los niños menores de 5 años o las mujeres embarazadas, ¿sí? O sea que a la hora de estudiar las propiedades de un tóxico, debo tener en cuenta la reactividad, o sea, la
facilidad que tiene ese compuesto tóxico para unirse a grupos del organismo en el cual va a producir el efecto tóxico. Otro de los aspectos a considerar es la estabilidad en el medio, ¿sí? Por ejemplo, en este caso se debe tener en cuenta si la molécula es soluble o no en agua, si además tiene enlaces químicos que son estables, si es una sustancia reactiva y por ende se convierte en un agente que puede acumularse dentro del organismo. ¿Cuáles son fundamentalmente los agentes o los compuestos tóxicos que pueden acumularse en un organismo? ¿Aquellos que son solubles en agua o aquellos que no son solubles en agua? ¿Qué les parece? Los que no son solubles en agua. Los liposolubles serían. Los Claro. liposolubles, exacto, son aquellos que se solubilizan en grasa. Esos, por ejemplo, los principales son los pesticidas. Los pesticidas pueden fácilmente solubilizarse en grasas y quedan acumulados en el organismo. Y aquellos que no son liposolubles, ¿por qué creen ustedes que son más fáciles de eliminar? Porque se eliminan por la orina. Porque se eliminan de la orina. ¿Y por qué se eliminan por la orina? Por la bilis. O sea, es como una forma de depurar el organismo. Exacto, pero ¿por qué piensan por qué primero se solubilizan en agua? Todos aquellos que son solubles en agua generalmente son grupos o compuestos que tienen presencia del grupo oxidrilo, OH. ¿Se acuerdan de ese grupo OH? Sí. Eso permite que puedan formar con el agua un tipo de unión que se conoce como puente de hidrógeno, ¿sí? Eso hace que la molécula tenga más afinidad por el agua que por la grasa, entonces al formar puentes de hidrógeno con el agua se solubiliza y se puede eliminar por la orina, ¿sí? Entonces todas aquellas sustancias que sean tóxicos, pero que tengan en su estructura química la presencia de estos grupos oxidrilos van a ser más fácilmente eliminadas por el organismo, siempre y cuando no tengan, o sea, tienen que tener la presencia de un grupo oxidrilo, pero a su vez no tienen que tener una cadena carbonada muy larga, ¿sí? Porque si no, esa cadena carbonada los transforma en poco solubles, ¿sí? Entonces son moléculas con pocos átomos de carbono que a su vez tienen presencias de grupos oxidrilos que le permiten formar uniones de tipo puente de hidrógeno, que la deben haber visto en alguna química, con el agua y ser eliminados fácilmente por el organismo. O sea, Esa cadena carbonada larga vendría a funcionar como una especie de cola de triglicérido, ¿no? claro, vendría a funcionar, esa cadena carbonada larga vendría a funcionar como, como una grasa, entonces ya es más difícil de eliminar, ¿sí? Pero aquellas moléculas contaminantes, aquellos compuestos contaminantes que tienen pocos carbonos en su estructura y que tienen presencia de grupos oxidrilos van a poder eliminarse más fácilmente. O sea, que a la hora de estudiar un tóxico voy a tener que tener en cuenta si es reactivo y a su vez voy a tener que tener en cuenta su estabilidad en el medio, es decir, si puede o no solubilizarse en agua, y si puede o no formar puente de hidrógeno para poder solubilizarse y eliminarse, o si se acumula en la grasa. Un ejemplo básico que deben haber visto en un montón de materias de aquellos compuestos que se acumulan en grasa fue el tema de los compuestos organoclorados, fundamentalmente el DDT, que deben haber estudiado el caso de, no me acuerdo qué especie era, que lo que hacía era acumular en grasa DDT, entonces cuando era un pájaro que al poner los huevos, ese DDT hacía que la estructura del huevo, del cual iban a ser el polluelo, no se consolidara, entonces la especie no se reproducía, ¿sí? Porque al acumularse el DDT, actuaba como tóxico y hacía que no se consolidara la estructura del huevo como para que posteriormente naciera el pichón. Eso lo deben haber visto en alguna materia seguramente. Yo lo que me acuerdo del mercurio. Sí. Del mercurio y en el caso de lo que era la acumulación a través de la cadena trófica.
Eso fue en la bahía de Minamata, plantas que trabajaban con mercurio y que arrojaban mercurio a esa bahía, en la cual el mercurio se transformaba de la forma metálica a una forma orgánica, que era acumulada la grasa de los peces, y posteriormente los pescadores pescaban en esa bahía y consumían ese pescado que tenía mercurio acumulado en sus grasas. Sí, eso fue a través de la cadena trófica. Bueno, y otro aspecto a considerar también es la degradación o eliminación. O sea, lo que hablábamos anteriormente. Primero la estabilidad y después la degradación. Si se pueden o no degradar, y si se pueden o no solubilizar en agua para que sean excretados por orina, que es lo que se busca fundamentalmente, que puedan ser excretados por orina. Entonces, dentro de las propiedades que son propias de una sustancia, tenemos que considerar la siguiente. Les hago un resumen para que les quede claro. Esto igual está en la presentación, que después se los voy a ir mandando de a poquito. El estado de la sustancia, si es líquido, si es sólido o si es gaseoso. ¿Eso qué va a determinar? Cómo ingresa la sustancia al organismo. Otra cosa a considerar es el tamaño de la partícula, si son partículas mayores a 10 micrómetros o menores a 10 micrómetros. ¿Por qué? Porque si son menores a 10 micrómetros, las partículas van a poder llegar directamente a los alvéolos de los pulmones. Si son mayores, ¿qué va a pasar? Van a quedar atrapadas en los vellos nasales, entonces no van a alcanzar los alvéolos y no van a producir ningún daño. Otro aspecto a considerar también es la presión de vapor y el punto de ebullición de la sustancia, que eso está íntimamente relacionado con la volatilidad de la sustancia, ¿sí? Y otro aspecto a considerar es el coeficiente de partición octanol-agua, que es el KOW. Ustedes se acuerdan que esto es propio de cada sustancia y está relacionado con lo que hablábamos antes de si son sustancias liposolubles o hidrosolubles, ¿sí? Aquellas sustancias que tengan un KOW mayor a 1 van a ser sustancias de baja acumulación, y aquellas sustancias que tengan un KOW mayor a 1 van a ser sustancias de alta acumulación, ¿sí? O sea que sustancias que se van a solubilizar en grasa. Bien, eso es referido a todo lo que tiene que ver con una sustancia. Entonces, vamos a resumir. Me siento a estudiar los efectos tóxicos de una sustancia. Bueno, ¿qué voy a tener que mirar? Voy a tener que mirar fundamentalmente la reactividad de la sustancia, o sea, si puede o no reaccionar con grupos endógenos, o sea, con grupos de algún organismo para producir efectos tóxicos. Voy a mirar la estabilidad en el medio, voy a mirar si se puede degradar o eliminar fácilmente. Después el estado, porque al ver el estado, si es líquido, sólido, gaseoso, voy a saber por qué vía va a ingresar al organismo. El tamaño de la partícula, que es importante sobre todo para aquellas sustancias que pueden ser nocivas para los pulmones. La presión de vapor o el punto de ebullición, que me va a hablar si la sustancia va a ser volátil o no volátil. Para eso también me va a determinar cuál va a ser la vía de ingreso al organismo. Y el coeficiente de partición octanol-agua, para ver dónde se va a acumular la sustancia. ¿Me siguieron hasta acá? Sí, ¿Lo vieron lo que todo? no me quedó bien claro es qué sería el coeficiente de partición, o sea, cómo se mide, cómo lo El determinás. coeficiente de partición en agua, eso está establecido para cada sustancia, y es un ensayo que se hace disolviendo la sustancia en agua y disolviendo la sustancia en octanol. O sea, vos sabés cuánto, por ejemplo, el coeficiente de octanol-agua de un pesticida. Agarrás el pesticida y empezás a agregarlo a una determinada cantidad de agua, ¿sí? Y ves agregás pesticida hasta tanto no se solubilice. Entonces, por ejemplo, vos ves que de ese pesticida 50 gramos se pueden solubilizar en 100 mililitros de agua. Después volvés a hacer el mismo ensayo, pero en lugar de agua utilizás octanol, que viene a representar
a la fase lipídica, a la grasa. Entonces empezás a agregar ese pesticida en el octanol y ves cuánto se solubiliza, ¿sí? Vamos a suponer que se solubiliza 20 gramos. Entonces haces la relación. En agua se solubilizan 50 gramos. En octanol se solubilizan 20 gramos. Siempre va el octanol arriba, lo que se solubiliza en octanol va en el numerador, y lo que se solubiliza en agua va en el denominador. Y haces el cociente. En este caso, que te estoy poniendo como ejemplo, sería 20 dividido 50, y eso te va a dar un número. 20 dividido 50 te da un número que es menor a 1, ¿sí? Porque quedaría 2 dividido 5, es un número menor a 1. Entonces, que el número sea menor a 1 te indica que la sustancia no se va a acumular en grasa. Si el número hubiese sido mayor a 1, lo que te dice que esa sustancia se va a acumular en grasa. Estas constantes de partición octanol-agua ya están establecidas, son ensayos que ya se han hecho y que se buscan en una tabla como vos buscás el punto de ebullición de una sustancia, ¿sí? Vos querés saber el punto de ebullición del hexano, vas a una tabla y lo buscás. Bueno, la constante octanol-agua también se busca en una tabla, ya está regulada, ya hay gente que ha pasado su vida determinando esta constante, ¿sí? No es algo que tengas que hacer, sino que ya está establecido, se puede buscar fácilmente en tablas que están accesibles para todo el mundo. ¿Bien? Buenísimo, gracias. ¿Se entendió? ¿Los varones? Sí. ¿Los chicos? ¿Entendieron? Sí, profe. ¿Sí? ¿Los chicos de Bahía Blanca más o menos van? Sí, sí, profe, estamos... Bueno. ¿Vamos entendiendo? Bueno, Sí, la idea sí. es que cuando no entiendan algo me pregunten, no se queden con la duda. Y si se lo acuerdan mañana, cuando repasen lo que vimos hoy, me escriben un mail y yo se los contesto, ¿ok? Genial, gracias. Bien. Bueno. A ver. ¿Esto ya se estará por cortar? No, ¿no? ¿Tenemos un ratito todavía? Bien. Deben quedar como 20 minutos. Ah, bueno, perfecto. Entonces, vamos a hablar de esto. A ver, esperen, del CUSAR, ¿sí? El CUSAR es un método, o sea, es un método que lo que hace es relacionar la estructura química con la actividad tóxica de una sustancia, ¿sí? Entonces, estos estudios, ustedes saben que hay muchos, por ejemplo, los pesticidas. Hay muchos pesticidas, vamos a poner una familia en particular que son los pesticidas clorados. Hay muchos pesticidas clorados para los cuales ya se ha estudiado cuál es la toxicidad en función de su estructura química, ¿sí? Entonces vamos a suponer que aparece en el mercado un nuevo pesticida para los cuales no se han realizado los estudios toxicológicos, pero se quiere saber qué efecto produciría en el medio ambiente en caso de ser usado. Bueno, muchas veces lo que se hace es comparar la estructura química de ese nuevo compuesto con algún otro compuesto para el cual se haya estudiado la toxicidad, ¿sí? Entonces, este estudio lo que permite es estimar la toxicidad de nuevos compuestos en base a los estudios realizados para otras sustancias que tienen propiedades químicas similares, propiedades físicas similares y estructuras químicas similares, ¿sí? Es algo que se usa para poder estimar a grosso modo, cuál va a ser la toxicidad de la sustancia sin tener la necesidad de realizar el estudio toxicológico. ¿Se entiende? O sea, yo puedo, en base a los estudios realizados para otras sustancias, predecir cuál va a ser el comportamiento de una nueva sustancia con características similares a las ya estudiadas en el medio ambiente. Es como que me ayorna un poco el camino, me permite avanzar. Si no tengo tiempo de realizar los estudios correspondientes, me permite, a grosso modo, poder establecer cuál puede llegar a ser el efecto nocivo que esa
sustancia química va a producir en el medio ambiente. Bien, yo les voy a mandar después un ejercicio cortito que vamos a realizar para la próxima clase, donde les voy a presentar algunas estructuras químicas, y en base a las propiedades físicas de reactividad, estabilidad que estuvimos mencionando anteriormente, les voy a pasar este PowerPoint también para que lo tengan de referencia. Ustedes me van a decir cuál consideran, les voy a mandar 4 sustancias, y ustedes me van a decir cuál consideran, en base a los grupos presentes en la molécula, que puede llegar a ser más nociva o más tóxica para un determinado ambiente. ¿Estamos? Dale, buenísimo. Bien. Hablemos ahora un poco de los tipos, las rutas y las vías de exposición. En términos de toxicología, la exposición se entiende como el contacto de un organismo o una población con un agente tóxico. Los tipos de exposición se clasifican de acuerdo a la concentración del tóxico asociada a la dosis, al tiempo de exposición y al tiempo de aparición de los efectos, obteniéndose así 3 categorías principales en las cuales podemos clasificar los tipos de exposición, que son exposiciones agudas o instantáneas. Es la exposición que está dada por una sola dosis, es decir, un solo evento, que genera efectos a corto plazo. O sea, es la exposición de un organismo por única vez a una alta concentración de un tóxico, en un corto plazo. Es decir, por corto plazo se entiende 24 horas, ¿sí? Esto se puede ver muy fácilmente. ¿Vieron cuando ustedes van a una fiesta y consumen algún alimento que está contaminado con alguna bacteria patógena, que a las 24 horas tienen vómitos o diarrea? Eso sería una exposición aguda, porque fue un solo evento a altas concentraciones, en este caso de un microorganismo, que producen efectos a corto plazo, 24 horas. ¿Se entiende? Sí. Bien. Después tenemos la exposición subcrónica o repetida por periodos cortos. Es una exposición en dosis bajas que se produce, se produce en varios eventos, y está asociada a las actividades del individuo, especialmente a las jornadas laborales. Para ver esto fácilmente lo podemos traducir a el señor que atiende en una estación de servicio. Ustedes saben que cada vez que se descuelga la manguera para llenar el tanque de nafta, se liberan al ambiente unos aditivos que tienen las naftas, que son los bencenos, toluenos, silenos y etilbenceno, ¿sí? Esa persona que realiza la carga de combustible está expuesta. Estos compuestos se liberan al ambiente en bajas concentraciones, pero la persona que carga el tanque de nafta del automóvil está expuesta todos los días a esas concentraciones, porque está permanentemente descolgando la manguera para cargar el tanque de nafta de un automóvil. Entonces tenemos bajas concentraciones durante varios eventos, y que se asocian generalmente a las jornadas laborales de una persona. Por ejemplo, tenemos personas que se dedican, las personas que trabajan en las cabinas de pintura de autos, están expuestas durante periodos cortos, o sea, durante su jornada de trabajo, a bajas concentraciones de solventes que se utilizan en las pinturas, o aquellas personas que trabajan, con resinas, ¿sí? que realizan piezas con resinas donde tienen que lijar. Esas son personas que están expuestas durante su jornada de trabajo a material particulado que se produce durante el lijado o el moldeado de las resinas, ¿sí? Claro, O sea, profe, yo tengo un amigo que fabrica tablas de surf y está todo el tiempo expuesto. bueno, Es decir, ahí tiene que tenés, trabajar con barbijo. tiene que trabajar con barbijo para evitar que ese material particulado entre en sus alvéolos.
¿sí? Entonces, cuando hablamos de subcrónica, hablamos de seres que se exponen durante varios eventos, o sea, puede ser durante todos los días, a una cierta concentración baja de algún contaminante, ¿sí? Y después tenemos la exposición crónica o continua, que son concentraciones muy, muy bajas, ¿sí? Y periodos muy, muy largos, ¿sí? Por ejemplo, vamos a suponer personas que consumen durante toda su vida agua potable que tiene un exceso de arsénico, ¿sí? Ustedes saben, ya lo hablamos hace un ratito, que el límite de arsénico en el agua potable es 0,01 miligramos por litro. Eso es lo máximo que puede tener. Pero eso no se cumple en toda la Argentina. Hay muchas partes, muchas provincias de la Argentina que tienen valores superiores. Por ejemplo, 0,05, que era el límite que estaba en vigencia antes en el Código Alimentario Argentino. Hay personas que durante toda su vida han consumido agua potable con exceso de arsénico, ¿sí? Entonces esas son exposiciones crónicas. Estuvieron toda su vida expuesta a bajas concentraciones de arsénico durante un periodo que vitalicio, se considera vitalicio porque fue durante toda su vida, ¿sí? O sea, que repasemos las tres formas de exposición, que son la exposición aguda, que es un solo evento, con altas concentraciones, un tiempo corto, generalmente el tiempo de 24 horas. La subcrónica, que son concentraciones medias, vamos a discriminarlo para que quede claro, concentraciones medias que tienden a ser bajas durante varios eventos y que se asocian estas exposiciones a las jornadas de trabajo. Y después tenemos las exposiciones crónicas, que son concentraciones muy, muy bajas, pero durante toda la vida del ser vivo. ¿Bien? ¿Se entendió? Profe, tengo una consulta con Decime. respecto a lo que son los residuos radiactivos. Por ejemplo, no sé, lo que ocasionó las bombas Y bueno, nucleares. ahí tenés, esas son exposiciones recontraagudas, porque es un solo evento, una Lo que, alta concentración, un corto periodo. a lo que me ¿Sí? refería es que por ahí ahora ya hay sitios donde antes no se podía evitar y ahora sí, pero sin embargo siguen estando a una exposición de Sigue estando radioactividad. en exposición. Yo creo que ahora vos estás hablando de accidentes como el de Chernobyl o alguno de esos, ¿no? Claro, sí, sí. Bueno, Que las ahora zonas quedaron despobladas, pero por ahí a poco se empiezan a poblar nuevamente. sí, empezar por ahora, yo creo que las exposiciones que pueden darse en ese lugar serían las exposiciones subcrónicas, donde la concentración, si bien no es baja, tampoco es alta, es una concentración intermedia, pero guarda, porque no sé tampoco si sería tan crónica, porque son concentraciones que pueden afectar al individuo todavía. De hecho, yo he visto algún documental últimamente donde las concentraciones no son tan bajas de radioactividad, todavía siguen siendo bastante elevadas. Entonces ahí hay zonas donde todavía no se registra vida, o sea, yo creo que son zonas donde te podés exponer y podría considerarse una exposición aguda todavía, porque, o sea, en lo referido a radioactividad es muy difícil de ver porque ningún ser humano puede estar expuesto a ningún tipo de radioactividad, porque eso conlleva a que puedas sufrir ciertas mutaciones genéticas que pueden derivar en cualquier tipo de enfermedad. Entonces, ya el hecho de que haya radioactividad, por más que haya bajado, para mí es una exposición que sigue siendo aguda, porque o sea, cualquier tipo de radioactividad es nociva para cualquier tipo de ser vivo. Entonces, por más que sea baja, tendría que ser nula para que no te produciera nada. Entonces, para mí siguen siendo todavía exposiciones agudas. ¿Se entiende? Sí, gracias, profe. Sí, sí. Bien. Bueno, vamos a ir dejando acá
por ser la primera clase. Espero que hayan podido entender algo. Les aconsejo, les voy a enviar por mail a todos, tengo un libro que solemos usar, pueden usar cualquier libro que encuentren en la biblioteca de la facultad, que tenga los temas que vamos dando, cualquiera que puedan bajar de internet. Yo les voy a mandar uno que tengo, que he compartido con los alumnos de otros cursos, de otros años, y bueno, podemos utilizar ese libro para que vayan viendo los distintos temas, y también les voy a ir pasando las presentaciones que voy preparando, que son muy básicas. En realidad, lo que hago es un punteo de los temas para poder conversarlos con ustedes, pero bueno, para que puedan ver ahí lo que van a ir leyendo, o lo que tienen que ir leyendo en el marco de esta materia. ¿Alguna pregunta que quieran decirme, que quieran hacerme? Profe, ¿hay Sí. un estimativo de cuándo va a ser la fecha de la práctica en el laboratorio? No, todavía no. Vamos a avanzar un poco y después nos organizamos. Perfecto. ¿Sí? Vamos a avanzar un poquito y después nos vamos organizando. Yo te consulto porque tengo un evento, tengo que viajar a Rosario, por eso quería saber eso. ¿En el mes de abril va a ser? No, yo creo que lo vamos a estar haciendo en mayo. Perfecto, perfecto, gracias. Sí, no se preocupen porque nos vamos a distribuir en grupos que podamos trabajar en horarios coherentes y nada, que puedan venir de a 2 o 3 al laboratorio. Tampoco puedo meter mucha gente porque, nada, no, en el marco de la pandemia no está permitido, pero vamos a armar, no sé cuántos somos, creo que somos 14. Sacando a los chicos que son 3 de Bahía, seremos 11 personas, bueno, haremos 4 grupos y para poder hacer bien el práctico. ¿Mm? ¿Bien? Buenísimo. Genial. ¿Vos no Profe. vas a ir indicando qué tenemos que leer? Sí, por ahora les voy